Hello everyone, I'm Karina. Welcome to my channel Aprende Inglés con Karina. Nuestro tema de hoy es Verb to be in past, uses and structure, verbo to be en pasado. En este video veremos sus usos y estructura. Recuerda suscribirte a mi canal dando clic en el botón de suscribirse y dale clic a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Verb to be in past, verbo ser o estar en pasado. Este verbo en el pasado se conjuga de dos formas, was y were. Analicemos este verbo. Significa ser o estar en pasado. Example 1. He was a student. Él fue un estudiante. En este ejemplo, el verbo to be, was, en español es el verbo ser. Y conjugado en el pasado y con el pronombre él, tendríamos él fue. Aquí tenemos una línea de tiempo, past, present, future. Esta oración está en pasado. He was a student. Él fue un estudiante. Ahora, en el presente, él ya no es un estudiante. En el presente decimos, he is a student. Él es un estudiante. Was es el verbo to be en pasado. Is es el verbo to be en presente. Aquí les dejo el link del video del verbo to be en presente. Example 2. He was at the library. Él estuvo en la biblioteca. En este ejemplo, el verbo to be was, en español, es el verbo estar. Y conjugado en el pasado y con el pronombre él, tendríamos él estuvo. Veamos la línea de tiempo. Esta oración está en pasado. He was at the library. Él estuvo en la biblioteca. Ahora en el presente, él ya no está en la biblioteca. En el presente decimos, he is at the library. Él está en la biblioteca. Was es el verbo to be en pasado. Is es el verbo to be en presente. Conjugation, conjugación. El verbo to be en pasado se conjuga de dos formas para los pronombres. I, he, she, it, el verbo to be en pasado es was. Para los pronombres we, you, they, el verbo to be en pasado es were. Ahora veamos sus significados. En singular, tenemos I was. Yo fui o yo estuve. You were. Tú fuiste o tú estuviste. He was. Él fue o él estuvo. She was. Ella fue o ella estuvo. It was. Eso fue o eso estuvo. Y en plural, tenemos we were. Nosotros fuimos o nosotros estuvimos. You were. Ustedes fueron o ustedes estuvieron. They were. Ellos o ellas fueron o estuvieron. Aquí les dejo el link para que puedan ver mi video sobre los pronombres. Affirmative sentences, oraciones afirmativas. Así formamos las oraciones afirmativas con el verbo to be en pasado. Escribimos subject, sujeto, plus was, were, verbo to be en pasado, plus object, objeto o complemento. Ahora veamos algunos ejemplos. Siguiendo la estructura del presente, number 1. I was at the library yesterday. Yo estuve en la biblioteca ayer. Number 2. She was a good student. Ella fue una buena estudiante. Number 3. We were busy last week. Nosotros estuvimos ocupados la semana pasada. How to form negative sentences. ¿Cómo formar oraciones negativas? Aquí tenemos la estructura de las oraciones afirmativas. De aquí partimos para formar las oraciones negativas. Negative. Step 1. Escribimos primero el sujeto, subject. Step 2. Escribimos el verbo to be, verb to be, en pasado, was o were. Step 3. Escribimos not, que es la palabra que expresa el negativo. Step 4. Escribimos el objeto,
object. Como podemos observar, la única diferencia entre las oraciones afirmativas y negativas es el not, el cual se ubica después del verbo to be y antes del objeto. Se puede reemplazar was not por wasn't y were not por weren't. Ahora veamos algunos ejemplos. Siguiendo la estructura de las oraciones negativas, number 1. I was not at the library yesterday. Yo no estuve en la biblioteca ayer. Number 2. She was not a good student. Ella no fue una buena estudiante. Number 3. We were not busy last week. Nosotros no estuvimos ocupados la semana pasada. En estas oraciones negativas también podemos utilizar las contracciones. Podemos reemplazar I was not por I wasn't. She was not por she wasn't. We were not por we weren't. How to form interrogative sentences. ¿Cómo formar oraciones interrogativas? Aquí tenemos la estructura de las oraciones afirmativas. De aquí partimos para formar las oraciones interrogativas o preguntas. Interrogative. Step 1. Escribimos primero el verbo to be, verb to be, en pasado, was o were. Step 2. Escribimos el sujeto, subject. Step 3. Escribimos el objeto, object. Step 4. Escribimos el signo de interrogación. Como podemos observar, la única diferencia entre las oraciones afirmativas e interrogativas es el orden del verbo to be y el sujeto. Con solo cambiar la posición del verbo to be al inicio, formamos las preguntas. Además, es muy importante colocar al final el signo de interrogación, question mark. Ahora veamos algunos ejemplos. Siguiendo la estructura de las preguntas tenemos Number 1. Was I at the library yesterday? ¿Estuve yo en la biblioteca ayer? Number 2. Was she a good student? ¿Fue ella una buena estudiante? Number 3. Were we busy last week? ¿Estuvimos nosotros ocupados la semana pasada? Les dejo abajo un link para que puedan acceder a esta tabla y así puedan crear las oraciones con el verbo to be en pasado. Podrán imprimirlo y practicar. Exercises, ejercicios. Write the negative sentences. Escribe las oraciones negativas. Affirmative. Number 1. She was a singer. Ella fue una cantante. She es el subject. Was es el verb to be in past. A singer es el object. Tenemos esta oración afirmativa y debemos convertirla en negativa. Negative. En español, ella no fue una cantante. Y sus elementos son subject, verb to be in past, not y object. Entonces, ¿cómo se forma la oración? She was not a singer. Number 2. They were at school. Ellos estuvieron en la escuela. They es el subject, were es el verb to be in past, at school es el object. Tenemos esta oración afirmativa y debemos convertirla en negativa. En español, ellos no estuvieron en la escuela. Y sus elementos son subject, verb to be in past, not y object. Entonces, ¿cómo se forma la oración? They were not at school. También podemos utilizar las contracciones. She was not a singer. She wasn't a singer. They were not at school. They weren't at school. Write the interrogative sentences. Escribe las oraciones interrogativas. Tenemos la misma oración afirmativa y debemos convertirla en interrogativa. Interrogative. En español, ¿fue ella una cantante? Y sus elementos son verb to be in past, subject y object. Entonces, ¿cómo se forma la pregunta? Was she a singer? Question mark.
Number 2. La misma oración. They were at school. En español, estuvieron ellos en la escuela y sus elementos son verb to be in past, subject y object. Entonces, ¿cómo se forma la pregunta? Were they at school? Question mark. Y llegamos a la tarea, homework. Write the negative and interrogative sentences. Escribe las oraciones negativa e interrogativa. Escriban también sus preguntas y qué otros temas desean aprender. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, dar me gusta y compartir. Vean también mi video del verbo to be en presente. También síganme en Instagram y Facebook. Gracias y hasta pronto.